No solo fue uno de los intelectuales más respetados de la Venezuela contemporánea, sino uno de los más prolíficos e importantes escritores hispanoamericanos. De pensamiento plural, sin perder su visión universal e integradora, convirtió a Venezuela en la pasión y razón de su vida. Viajó mucho y vivió fuera, pero repetía incansablemente: jamás pensé en expatriarme, nunca. Yo creo que era como la voz de la conciencia nacional. Su pensamiento siempre era en el país, pensando cómo este país, que está tan lleno de recursos, tan lleno de personas competentes, de personas inteligentes, de personas trabajadoras, se ha convertido en este desastre. Y eso era una cuestión que lo mortificaba de sobremanera a él. Forma parte de una estirpe de personajes que tuvieron una destacada actuación en la historia política y militar del país. El primer Uslar en llegar a Venezuela fue Johann von Uslar, alemán de Hannover, quien llega en 1819 a luchar contra los españoles al frente de un contingente del ejército inglés. La rama de los Pietri llega a nuestro país como parte de la inmigración corsa a principios del siglo XIX. Elena Pietri Paul contrae matrimonio con Arturo Uslar Santamaría y el 16 de mayo de 1906 nace su primer hijo, Arturo Uslar Pietri. Su infancia transcurre en el estado Aragua. Entabla gran amistad con Florencio Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, cuya psicología y personalidad ejercerán influencia sobre sus relatos más célebres. Era el primo de confianza. Yo quería, por ejemplo, estaba interesada en otras cosas también, de arte. Le digo yo: mira, Arturo, caramba, mira, tú sabes seguramente mucho más que yo sobre tal y tal pintor. ¿Tú crees que me podías conseguir algo más? Y así empecé yo a preguntarle a Arturo dónde podía yo conseguir, o oír o saber de personas que para mí eran conocidas, pero no lo suficiente como para yo verdaderamente poder disfrutar de su conocimiento. Él era en su vida personal, en su vida privada, muy parecido a lo que él aparecía en la vida pública. Él realmente tenía una uniformidad, es decir, lo que él aparecía ante el público, esa persona, digamos, seria, dedicada, por supuesto inteligente, por supuesto honesta, por supuesto una serie de otras características, digamos, de gran fortaleza de carácter. Eso es lo que él era en su vida privada. No termina el bachillerato en Maracay, pues contrae un grave paludismo, al cual no sucumbe gracias a los esmerados cuidados de sus padres y la mudanza a Los Teques. Por esa época nace su hermano Juan, 19 años menor que él. En 1924 llega a la Universidad Central de Venezuela para estudiar Derecho y entra en contacto con grupos de jóvenes interesados en la política y la literatura. Él era un hombre universal, ¿no? Es decir, son personas que se interesan a todo lo que les rodea. Él no se limitaba exclusivamente al tema literario, o al tema político, o el tema económico, o el tema publicitario, o cualquier otra cosa que despertara su curiosidad. La única cosa que yo me acuerdo sobre la que él decía: yo no hablo, yo no sé mucho de esto, era el tema de música. Él era un hombre muy preocupado por Venezuela, muy estudioso. Él tenía un sentido muy grande sobre Venezuela, de querer a su país, de amar a su país. Y sufría mucho con la forma que ya veía el país venir al desastre. Él sufría mucho con eso. Y yo digo que yo amo a Venezuela, porque yo sí la amo también, en gran parte porque él me enseñó a amarla. Tenía una gran cualidad, que él daba instrucciones a una persona, no instrucciones muy, pero esto. Y entonces volvemos a hablar de eso. A la próxima vez yo tenía ya contestaciones a aquello que él me había planteado y lo recibió bien, agradado, muy fácil de entender. Un año más tarde se gradúa de doctor en Ciencias Políticas y asume el cargo de agregado civil en la legación de Venezuela en Francia. Fueron 5 años decisivos para su futura actividad literaria y política. Viajó incansablemente y su cultura en todas las áreas creció de manera extraordinaria. A los 25 años de edad logra reconocimiento internacional con la publicación en Madrid de su primera novela, Las Lanzas Coloradas. La obra literaria de Arturo Uslar Pietri comprende la novela de corte histórica en su mayoría, el cuento, género en el que su aporte es probablemente el más importante,
la poesía en menor medida, aunque ahí son 2 poemarios de importancia, la crónica de viajes, que por cierto es muy poco cultivada en Venezuela, y el ensayo ya sea político, antropológico, cultural e incluso literario. Paralelamente, también podemos considerar como una parte sustancial de su obra el trabajo como articulista. Son casi 50 años de artículos semanales, en su mayoría en el Nacional. Las novelas normalmente buscaba el tema. La última novela que él hizo, que fue La visita en el tiempo, que es la vida de Don Juan de Austria, él se fue a España y estuvo indagando mucha información sobre Don Juan. Y bueno, hizo un gran archivo sobre eso. Y después entonces hizo la novela. Él también tenía una cosa sobre la novela, que él decía, el personaje tal en mi novela se parece a un amigo mío fulano. Entonces él lo asociaba un poco a la personalidad de su amigo. Arturo se ceñía a la historia. Todos sus grandes libros sobre personajes históricos están ceñidos estrictamente a la realidad histórica. Entonces él no solo es un novelista y es un historiador de primera. Entonces los libros de Arturo te llevan a la historia a través de la novela, del género de la novela. En eso Arturo ha sido quizás el único, o por lo menos el más importante de los historiadores novelistas que yo he leído. En 1934, Arturo Uslar Pietri regresa a Caracas y continúa su labor literaria. Funda, junto a su primo Alfredo Bulton y otros 2 brillantes escritores, la revista El Ingenioso Hidalgo. Meses después de la muerte de Gómez, comienza a trabajar en el gobierno de Eleazar López Contreras. El mismo día en que lo hace, escribe un ensayo en el diario caraqueño Ahora, donde advierte los peligros futuros para Venezuela si no se aprovechan prudentemente los ingresos derivados de la explotación petrolera. Fue el inicio de una campaña que conocemos con el lema de Sembrar el Petróleo. Obtiene por oposición la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y termina trabajando activamente en la fundación de la Escuela de Economía de nuestra máxima casa de estudios. Yo creo que desde el punto de vista de historia, Arturo logró poner el dedo en la llaga exactamente del problema venezolano con aquel famoso editorial del diario Ahora en que había que sembrar el petróleo. Por supuesto, en el curso de estas varias décadas, todos los gobernantes han dicho que están tratando de sembrar el petróleo. Pero la verdad, como Arturo lo dijo y lo repitió hasta el día en que desapareció, ninguno logró sembrar el petróleo. Y en esa época se hizo una campaña importantísima sobre la importancia que representaba para nosotros el sembrar el petróleo. Yo creo que todavía está vigente ese concepto, muy vilipendiado, muy llevado a unas posiciones políticas completamente antagónicas hoy en día, pero que yo creo que el concepto que Arturo pretendía vender era había que desarrollar el país con lo que producía el petróleo y no simplemente ser un país rentista, que es lo que podría traernos como consecuencia un mal manejo de ese dinero. El sembrar el petróleo quedó como una frase hecha que todo el mundo utiliza y que nadie aplica. Lo importante hubiera sido que nosotros hubiéramos utilizado esos inmensos recursos. Él se cansaba de decir que por los ingresos petroleros que nosotros tuvimos fueron 10, 15, 20 veces el plan Marshall con el que se reconstruyó Europa. Claro, lo que a veces no pasaba y no pensaba era que quienes estaban administrando esos recursos eran unas personas incompetentes, que siguen siendo esos mismos incompetentes y que han destruido el país con los ingresos extraordinarios que estamos teniendo. A los 33 años se convierte en el ministro de Educación más joven de nuestra historia y su gestión fue una de las más fecundas. Durante el gobierno de Medina Angarita ocupa diversos cargos: secretario de la Presidencia, ministro del Interior y de Hacienda. Cuando se produce el golpe de Estado que saca a Medina del poder, Uslar, como su colaborador, enfrenta la confiscación de sus bienes y la expulsión del país. Su exilio transcurre en Nueva York, apartado de la política, lo que contribuye a que su producción literaria se haga profusa y subsiste gracias a sus clases de literatura hispanoamericana en la Universidad de Columbia.
Sus primeros aportes sustanciales, cronológicamente, están en el cuento y en la novela. En el cuento, un buen sector de la crítica literaria venezolana considera que los cuentos de Uslar constituyen una renovación, una modernización del cuento venezolano. Y yo suscribo esa tesis con entusiasmo. En el terreno de la novela histórica, Las Lanzas Coloradas representan también un hito de enorme importancia. Por cierto, en el libro de conversaciones que sostuve con el doctor Uslar, él me comentaba que el origen de Las Lanzas Coloradas era un guión para una película que había soñado hacer junto con Rafael Rivero, un cineasta venezolano de aquella época. Él trabajó cuando regresó del exilio, él lo metió Carlos Eduardo Frías en Ars Publicidad, le ofreció unas acciones, papá estuvo trabajando en Ars muchos años, fue director del Banco Nacional de Descuento en la primera etapa con González Gorrondona, el viejo. Arturo era una persona abierta, era una persona llana, no era complicado, era criollo rajado, aunque parezca mentira, con su cara de europeo de hace muchos años, con sus ojos azules y su frente muy abierta y su pelo gris. Pero era un venezolano criollo rajado, conocía exactamente todos nuestros dichos, dines, diretes, etcétera, etcétera. Él tenía sus horas de leer, sus horas de escribir. Normalmente le gustaba escribir en la mañana, porque él decía que en la mañana es cuando uno está mejor, está recién levantado, tiene la cabeza más dispuesta a hacer un trabajo intelectual, que ya con la tarde se complicaba, y ya al final de su vida, cuando ya no trabajaba sino aquí en la casa, en la tarde recibía amigos, gente que quería hablar con él, ese tipo de escribía en la mañana. El cambio de gobierno en 1948 marca su regreso al país y el inicio de su columna Pizarrón, que escribiría con gran constancia durante 50 años y que condensa su pensamiento. Trabaja en Ars, agencia publicitaria propiedad de su amigo de infancia, Carlos Eduardo Frías, y cuando apenas hacía un año que la televisión se veía en Venezuela, comienza otra de sus grandes faenas, el programa Valores Humanos, que se mantendría en el aire hasta 1985. Amigos invisibles, cuando los españoles desembarcaron en el continente americano, Él hizo más de 2000 programas de valores humanos. Después hizo 2 series muy buenas, una Cuéntame Venezuela, que es la historia de Venezuela en 12 horas, y también hizo Raíces Venezolanas, que son también 12 horas de televisión, de qué somos los venezolanos, dónde venimos, por qué somos así, por qué no somos asados. Cuando en 1948, cuando terminó el exilio al cual fue sometido políticamente a partir del año 45, Arturo llamó a mi papá y le dijo: Carlos Eduardo, necesito trabajo y quiero trabajar. Y entonces mi papá le dijo: te vienes para Ars, a trabajar en Ars. Y Arturo le dijo: yo no puedo ir a trabajar en Ars, yo necesito por lo menos 6 meses para yo enterarme exactamente de cuál es el oficio de publicista. Por lo tanto, se metió en la Universidad de Columbia, en New York University, durante 6 meses a estudiar el oficio de publicista. Y cuando llegó aquí, lo ejerció a perfección. Cada uno de esos pizarrones de Arturo era un tema tratado a profundidad dentro de un artículo periodístico, que es de las cosas más difíciles de hacer. Otra cosa sensacional que hizo fueron sus programas de Cuéntame a Venezuela. Era una manera de contar la historia de Venezuela, pero contarla rigurosamente histórica, pero en forma tan amena y tan novelada, por decirlo, que era lo más atractivo posible. Se opuso a la dictadura instalada en Venezuela luego del derrocamiento de Rómulo Gallegos, pero también a la de Pérez Jiménez. En 1958 es encarcelado por haber firmado, junto a otros intelectuales, una carta que denunciaba la represión del régimen de Pérez Jiménez. 12 días más tarde recobra su libertad,
pues el dictador es derrocado para dar paso al restablecimiento de la democracia. El drama venezolano fue finalmente la obsesión central de la vida de Uslar, y ese drama fue auscultado, Uslar le tomó el pulso desde distintas perspectivas, como pedagogo televisivo, como periodista de opinión, como escritor y como político también, como fundador de instituciones. Y yo creo que lo más importante que tenía él, además de su inteligencia y su facilidad de expresarla, era su honestidad intelectual. El doctor Uslar tenía un pensamiento que fue coherente a lo largo de toda su vida política. Él tuvo una vida larguísima, él empezó su carrera política, empezó con tiempos de López Contreras y de Medina, ocupó los cargos más importantes en los distintos gobiernos, pero él siempre tuvo un pensamiento que fue constante a lo largo de todo ese tiempo. Arturo Uslar fue verdaderamente una referencia tanto para nosotros como sus familiares, como para el venezolano de la calle, de decir, bueno, ese es un hombre honesto, ese es un hombre comprometido con su país, es un hombre que quiere este país, independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con las cosas que él decía. Los próximos 3 lustros constituyen la etapa más intensa de la vida de Arturo Uslar Pietri. Participa en política, en 3 ocasiones es electo senador. En 1963 es candidato presidencial y llega a triunfar en el Distrito Federal, consiguiendo una considerable votación a nivel nacional. La primera relación importante que tuve con él fue en el año 63, en su campaña electoral, donde casi ganó las elecciones del país. Yo recorrí con él todo el país, toda Venezuela, los Andes, Oriente, todas partes, y la recepción que iba teniendo el mensaje del doctor Uslar era algo realmente único. Y en las únicas, la parte donde ganó las elecciones fue aquí en Caracas, que fue el único sitio donde su partido, que había sido creado hacía 3 meses, es decir, él tenía 3 meses en campaña cuando se lanzó a esa candidatura, y donde tenía un poquito de control y de campaña, aquí ganó las elecciones. Entonces él tiene el primer trauma y el primer shock de tener que actuar en política después de muerto Gómez, con López y con Medina. O sea, en ese periodo tan importante de la transición política venezolana. Y él logra actuar brillantemente en ese periodo de transición que termina con el 18 de octubre del 45. Esa es la primera parte política de Arturo. Él se va al exilio, se pone de profesor en Colombia, vive fuera, regresa a Venezuela, y luego el segundo Arturo político es el intento, a comienzos de los años 60, de tratar de lograr la presidencia. Recibe reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo Venezolano y el de Miguel de Cervantes. En agosto del 73 se retira definitivamente de la política y se va a París como embajador de Venezuela en Francia. Uslar es de los pocos escritores venezolanos que fue reconocido casi unánimemente por todos sus compatriotas a lo largo de muchos años. De hecho, el Uslar de los últimos 20 años de su vida es la conciencia nacional, realmente es el tótem de la tribu, la última palabra, es una suerte de conciencia nacional. Y los premios y los reconocimientos que podían dársele en Venezuela, los recibió todos. Él fue el primer economista del país, él fue el fundador, la profesión de él era abogado, pero él fue fundador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y su primer libro prácticamente de esta materia fue el sumario de la economía política de Venezuela, que es todavía un texto que es de referencia a todos los estudiantes de economía. Él fue un publicista magnífico, él fue director de ARS, donde tuvo una carrera extraordinaria y tenía un sentido publicitario único. Arturo, como venezolano, sencillamente se destacó de una manera brillante. A su regreso al país, hacia 1980, su producción literaria siguió creciendo. Entre 1981 y 1990, escribe 2 de sus más importantes novelas, La isla de Robinson y La visita en el tiempo. Esta última mereció el premio Príncipe de Asturias y también el Rómulo Gallegos, siendo Arturo Uslar Pietri el primero en recibirlo. Arturo para mí no solo era un novelista, sino era un historiador. Entonces él lograba con gran habilidad mezclar las dos cosas. Desde muy joven, cuando escribió Las Lanzas Coloradas. Las Lanzas Coloradas es una novela, es una ficción del comienzo de la independencia, pero es una ficción muy bien llevada y muy rigurosamente ajustada a los hechos.
Fíjate que la descripción que él hace de la batalla de la Victoria es una batalla que ocurrió y que ocurrió probablemente como la cuenta Arturo. Siempre fueron terceros los que lo propusieron a él para el premio, así que llevaron adelante ese tipo de gestiones, pero él en lo personal nunca estuvo detrás de ese tipo de gestiones, y por lo menos no que yo sepa, ni ninguno de nuestros familiares se enteró jamás de eso, ¿no? Él siempre se mantuvo con mucha firmeza en ese tipo de cosas, o sea, él hacía lo necesario para que las cosas sucedieran, es decir, que los premios o lo que sea, pero quiero decir desde el punto de vista de su trabajo, no de sus gestiones de lobby o de cualquier otra cosa. Él fue el hombre más nominado al premio Cervantes, que es el premio más importante de habla hispana, hasta una vez por 14 países. Si alguien fue nominado fue mi padre. Desgraciadamente no se lo dieron. Le dieron al segundo en importancia, que es el Príncipe de Asturias. Tenía muchos premios, Rómulo Gallego lo tuvo. Pero él quería el Cervantes. Ahora quizás también papá, en eso, él era muy humilde, pues yo le decía, papá, yo puedo llevarte aquí, a ver si se hace alguna influencia. No me hagas nada, hijo, si lo quieres dar, es porque yo me lo merezco. Yo no quiero ese tipo de cosas. Su hijo Federico, con quien mantenía una excepcional relación, lo apoya decisivamente. Pero fue su esposa Isabel Brown Cardell, una presencia que él calificó como abnegada, leal, desprendida, la que le hizo el mayor bien de su vida. Él adoraba a mi madre. Hay un poema muy bonito que le escribió a mi mamá, el aniversario. La muerte de mamá para él fue una cosa muy tremenda, muy traumática. Pues. Era un matrimonio muy bello, él adoraba a mi madre y mi madre lo adoraba a él, se compenetraban mucho. Mi madre era una mujer de una discreción absoluta, no decía una palabra mala, no sé. Yo nunca oí a mi madre hablar mal de nadie, nunca. A los 94 años, edad a la que muere en el año 2001, declaraba que la vejez aísla a las personas. Se definía como un poco vagabundo desde el punto de vista filosófico, porque no adscribía a ningún pensamiento. No tuvo hobbies, pero leer un libro a la orilla del mar era uno de sus grandes placeres. Adoraba la pintura y la fotografía. Señalaba a Quevedo como el más grande escritor de la lengua española, y Venezuela a Uslar como un hombre fundamental. Amó a su país por encima de cualquier otra cosa y jamás, ni siquiera en los peores momentos, pensó en irse a vivir en otra parte. Él siempre tuvo a Venezuela por norte. A mí realmente me conmueve cada vez que yo iba allá a su casa, y lo hacía con mucha frecuencia, y entraba a su biblioteca, y él siempre, el primer pensamiento que tenía era por Venezuela. Siempre la preocupación que tenía era por su país, una preocupación extraordinaria. Él siempre hubiera querido que este país fuera otra cosa, que pudiera haber sido un país extraordinario de crecimiento, de desarrollo, y siempre le dio su colaboración al país en ese sentido. Arturo fue la conciencia nacional, y espero que sus escritos sigan siendo la conciencia nacional. No se deben olvidar, se deben tratar de tener siempre presentes y sacarlos a la luz lo más posible. Arturo Uslar Pietri fue, para Miguel Otero Silva, la inteligencia mejor organizada y mejor amueblada del siglo XX venezolano. Para Mariano Picón Salas, el venezolano más inteligente de su nación. Para Germán Arciniegas, el ejemplar perfecto del venezolano ilustrado. Para nosotros, el que nos reveló el significado de ser venezolanos. Un inconforme que nos trazó el camino cuando escribió: no es con hombres que se resignan y se conforman con los que pueden hacerse los grandes progresos del espíritu humano. Es con los inconformes, con los que no están contentos con lo que hacen y quieren hacer más, que no están satisfechos con lo que lograron, que exigen de sí mismos mucho más de lo que parecía razonablemente exigible. Es así como se han hecho esas grandes hazañas de lo humano. Hay que aprovechar avaramente hasta el último fragmento de tiempo que nos queda para ser mejores, para entender mejor, para ser más inteligentes, para ser más comprensivos, para entendernos mejor. Ese es el gran desafío. Yo creo que si algo o alguna lección de algún valor puede dejar mi vida es esa, el que yo he sido siempre uno